pero el Poder Judicial ha declarado fundada la demanda de amparo que deja sin efecto la ejecución de la contrarreforma universitaria, y el Congreso en esa línea ya no debería de promulgar la ley, aunque pueden apelar, es lo que dicen los expertos. ¿Qué más decir antes de ingresar a conversar con Severo Cuba, presidente del Foro Educativo, que el segundo juzgado constitucional de Lima, a cargo de la jueza Milagros Rajeda, declaró fundada la demanda de amparo presentada por la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, para impedir que el Congreso avance con la implementación de la denominada contrarreforma universitaria. Esta última aún no había sido promulgada. Esa es la situación, ese es el escenario. Vamos a darle la bienvenida, bienvenido a Abriendo Puertas a Severo, para poder conversar. No es un día, digamos, de fiesta, de celebración por esta decisión, esta primera decisión, porque pueden apelar todavía, sino de reflexión, digamos, de tranquilidad, que las cosas de mejora de la calidad educativa universitaria va por buen camino. Es necesario también señalar que SUNEDU necesita ajustar, ya lo han dicho expertos, ajustar algunos mecanismos, pero que siga adelante la educación universitaria de calidad. Cuando producción lo considere, nos avisa para poder darle, sí, ya está, me dice Percy. Severo, buenas tardes, bienvenido a Abriendo Puertas. Muy buenas tardes, mi estimado Néstor, un gusto estar aquí nuevamente en Abriendo Puertas. Encantado para gracias también por la oportunidad, Severo. Que... seguramente los medios de comunicación están haciendo cola para poder pedir la opinión del Foro Educativo, que hay que decirlo y reconocerlo públicamente, se fajó desde el inicio de estos intentos del Congreso de la República, de un grupo de congresistas, no de todos los congresistas, para ser justos, que pretendían regresar, como bien lo ha señalado Severo, en algún momento nos quieren bajar a un sótano de mediocridad. Eso no va a ocurrir. Entonces, hoy es un día de reflexión, de tranquilidad y de preparar las baterías para continuar en el proceso. Los jóvenes universitarios entendemos que tienen programada una movilización, seguramente va a continuar porque no solamente es un tema de SUNEDU, un tema de contrarreforma, sino es un tema de manera integral. La educación, y en la que la educación universitaria es un factor importante en la mejora de la calidad de los peruanos, Severo. ¿Cuál es la primera reflexión con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas? Gracias. Miren, lo que primero habría que decir es que es posible encontrar en el ámbito del espacio del Estado, en este caso en el Poder Judicial, una respuesta adecuada frente a las demandas de la ciudadanía. Es cierto que en este caso se trata específicamente del amparo presentado por una institución que es la propia superintendencia, ¿no? La SUNEDU. Pero hay que decir que esto que ha presentado la SUNEDU y el propio, la propia sentencia de la jueza Grajeda están en el mismo sentido en el que, por ejemplo, está la acción de amparo de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Embagua, y por supuesto también en la misma línea de la acción de inconstitucionalidad que Foro y otro conjunto de instituciones de la sociedad civil hemos venido impulsando. Eso, digamos, da cuenta de que estamos frente a argumentos fuertes. ¿Qué ha querido decir la jueza Grajeda con su sentencia? Lo que le ha dicho al Congreso es que, por supuesto, deben cumplir su labor legislativa. Por supuesto que pueden, sobre la base de las sentencias planteadas, igual pueden generar modificaciones también para la ley universitaria. No es intocable, no se quita en piedra, pero no pueden, bajo ningún término, hacer estas cosas transgrediendo, vulnerando
los derechos de las personas y particularmente todo el precedente jurídico que existe. Ya hay decisiones tomadas que justamente se han planteado en términos de poder responder a la demanda de ejercicio de derechos de los estudiantes, de las familias. Entonces, en suma, señores congresistas no pueden hacer lo que les da la gana, no pueden hacer lo que les parece a ustedes, tienen que actuar de acuerdo a ley y tienen que actuar de acuerdo a mandatos superiores, a mandatos que los trascienden, que es defender, garantizar los derechos de las personas y en este caso el derecho de los estudiantes, de las familias y del país a que exista una educación universitaria de calidad. Bien, ese es el recordatorio y en ese sentido la sentencia de la jueza es clarísima, ¿no? Ahora, podemos entonces decir los ciudadanos, las ciudadanas, que tenemos un camino aquí importante a recurrir a las autoridades. Porque claro, nadie está yendo a tirarle piedras al Congreso o cosa parecida. Lo que se está haciendo es actuar en los marcos que se establece en el Estado de Derecho que tenemos. Y en esos marcos, por ejemplo, salir a marchar por las calles es algo que está absolutamente, es legítimo, es legal, y los jóvenes también ya lo han hecho, han salido. Hacer esta gran movilización ciudadana con más de 12.000 personas, que hoy tenemos los planillones de estas 12.000 firmas en foro, es porque la gente se ha desplazado, pero ya no solo en el orden de salir a la calle, a tomar la calle, sino también en el orden de hacer una acción. El hecho de firmar es decir, yo estoy contra esta contrarreforma, valga la redundancia. Entonces, sí, esta voz de la ciudadanía yo creo que está acompañando además el hecho de que ha habido una jueza que ha actuado de acuerdo a las garantías que en este caso la educación universitaria tiene, ¿no? Eso es lo que se ha hecho patente, ¿no? Correcto. Ahora, en la agenda de Foro Educativo, el tema de la contrarreforma era una de las prioridades, no es la única. ¿Qué es lo que se viene entonces para Foro Educativo luego de conocerse esta decisión? Porque todavía no ha sido aprobada en el Congreso. Le corresponde al Parlamento, en todo caso, no hacerlo, no aprobar por insistencia la norma. Ahora, si eso ocurre, ¿cuál es el comentario de los abogados, del doctor López me fue el apellido del otro doctor? El doctor Azabache. No, bueno, en principio, a ver, recordemos lo siguiente. Primero, el Congreso el miércoles anterior aprobó por insistencia la ley. Y le correspondía en consecuencia al Ejecutivo publicar la ley. Mientras la ley no se publica en el peruano, la ley no se aplica. Para términos prácticos no puede, es como si no existiera, ¿de acuerdo? Ahora, hasta el momento la ley no se ha publicado. Entonces, esta acción esta sentencia, declarar fundada el amparo por parte de la jueza, lo que hace es retrotraerlo todo y les dice las acciones que han desarrollado ustedes para implementar esta ley que está lesionando, ¿no es cierto?, precedentes jurídicos constitucionales, se detiene. No pueden continuar con esto. Entonces, en consecuencia, lo normal sería que, para comenzar, el Ejecutivo ya no puede publicar la ley. Por lo tanto, para todos los efectos, la ley queda, digamos, por decirlo en lenguaje, como decimos en la calle, en stand-by. Ahora, ¿qué debe hacer el Congreso? Puede hacer dos cosas, efectivamente, como tú dices, puede apelar, esa es una primera reacción. Ahora, está impedido el Congreso de volver nuevamente a trabajar sobre una ley en relación con la reforma universitaria. Sí, claro que lo puede hacer, pero ya tiene el mandato explícito de que si lo hace, lo que no puede hacer es contravenir los precedentes constitucionales existentes.
y que defienden el derecho de la universidad pública para todos, ¿no? Entonces, le están recordando al Congreso que ha actuado de manera negligente respecto a la elaboración de una ley, porque cuando el Congreso hace una ley, tiene que considerar todos los precedentes, para comenzar, constitucionales. Y lo que han hecho es persistir además en aprobar una ley que es inconstitucional. En consecuencia, digamos, el Congreso puede todavía continuar. Ahora, esto está detenido, veremos si ellos apelan o no. ¿Qué nos toca a nosotros, la sociedad civil? Nosotros seguimos movilizados. Y hay que movilizarnos en varios sentidos. Como los jóvenes han señalado, ellos están convocando a una movilización el día 6 de agosto. Vamos a coordinar con ellos. Nos informarán si esto continúa. Nosotros nos sumaremos a la acción que ellos están planteando, por supuesto. Pero hay algo más importante. Y aquí nosotros, a través de tu programa de Abriendo Puertas, mi estimado Néstor, queremos hacer una invitación, una convocatoria, un decirle a los estudiantes, a las autoridades de las universidades y, por supuesto, a la sociedad civil a que nos juntemos. Porque lo que nos dice esta experiencia, hasta donde va yendo, es que sí necesitamos no detenernos y más bien tenemos que profundizar la reforma de la universidad peruana. Entonces, juntémonos para pensar una propuesta, para proponer una ley que lo que haga sea profundizar la reforma universitaria. Es decir, no nos quedemos solamente, digamos, bueno, de hecho no lo hacemos, no nos quedemos solo en demandar nuestros derechos, en protestar, sino también hagamos propuestas, algo así como protesta, pero también propuesta. Y entonces, esa es la idea que nosotros estamos ahora trabajando en Foro, que podamos generar un espacio de diálogo, de deliberación con los actores de las universidades, con los estudiantes, con la sociedad civil, con los especialistas, y planteemos, desarrollemos las ideas y las especificidades de eso, de cómo podría ser una nueva ley que profundice la reforma universitaria, que esa ley que se hizo el 2014 tenga continuidad en una especie de reforma de segundo piso, ¿no? Que a eso hay que pasar, ¿no? Para dar un paso hacia adelante, porque a nosotros, como te decía, y tú lo recordabas ahora, nos han querido bajar apenas del primer escalón, que es esta ley de reforma del 2014, y bajarnos luego al sótano, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora estamos ahora nuevamente con la tranquilidad, como tú mencionas, de mantenernos en el primer escalón. Pero es el momento de reflexionar y pasar al segundo escalón y seguir subiendo la escalera. Y para seguir subiendo la escalera, pues juntémonos todos, ¿sí? Y formulemos una propuesta para desarrollar, para profundizar la reforma de la universidad peruana, ¿no? Correcto. Estamos hablando de protesta con propuestas y para mejorar, para ir en el círculo virtuoso de mejorar cada vez mejor la redundancia válida de lo que es la educación, con un gran componente también que seguramente lo tiene el Foro Educativo como un elemento importante, los egresados, los titulados de las universidades, que no tienen mucha participación visible, pero que pueden significar un gran aporte, sobre todo aquellos peruanos, Severo, que son exitosos en el extranjero y que están en la academia, están ejerciendo liderazgo en los países. Recuerdo ahorita al doctor Jorge Linares, que está en Francia, que es uno de los mejores profesores de la Universidad de Versalles. Una doctora, que no recuerdo su apellido, que está trabajando en inteligencia artificial, las 5 mejores en el mundo. Entonces hay un gran aporte de los egresados de las universidades, de los titulados, que tienen presencia en la universidad, pero que no son visibilizados. Hay mucho por hacer, y lo que podemos nosotros como
BIS como programa y como canal de televisión dentro de nuestra responsabilidad social, colaborar con estos encuentros que habría que hacer, ¿no? Hay que darle un nombre, encuentros para convocar a los rectores de las universidades que tienen mucho que decir y que hacer en este escenario de mejora de la calidad de la educación. Ahí están las ofertas, las propuestas. Entonces, ¿qué es lo que se viene? La discusión para la mejora de la ley que ya tiene algunos años y que puede ser perfectible, además en el escenario del nuevo ministerio que podría estar dándose a conocer de la ciencia y la tecnología, en la que también la academia tiene un papel muy importante, Severo. Así es, así es. Mira, yo creo que el tema de poder tener una profesión, que es un sueño que las familias y los jóvenes también tienen, es un sueño que debe ser alcanzable y debe ser posible de alcanzar para los jóvenes de este país. No importa si vienes de un pueblo originario. No puede ser que porque naciste en un pueblo originario o en una comunidad rural pobre, etcétera, tu itinerario de desarrollo ya no pueda ser parte de este sueño de una profesión, o sea universitaria, o sea tecnológica, etcétera. Creo que hay que trabajar en eso, pero para eso entonces hay que imaginar una nueva universidad en el país. Una cosa importante la literatura especializada en esto, lo que te dice es que cuando se fundan las repúblicas, particularmente en América Latina, las universidades eran el espacio donde se pensaba el país, ¿no? ¿Qué proyecto de país queremos? Estamos en el Bicentenario y hoy las universidades tendrían que ser el espacio que aportara ese pensamiento sobre qué país queremos ser, cómo construirnos como país. Y eso supone universidades en las que se realice investigación, en las que se produzca tecnología, en las que se investigue la historia, aquella tradición de la cual venimos, ¿no es cierto? Que sean universidades que trabajen mucho en el campo, ¿de acuerdo? Que hagan mucha extensión social, pero no como quien hace una actividad adicional, sino como parte del proceso por el cual los profesionales se forman, porque además en ese proceso se establecen compromisos con la población, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque no solamente es importante que un médico o un ingeniero o un maestro o un abogado cumplan con idoneidad, con capacidad técnica su labor, sino que además entiendan que el sentido de su profesión es garantizar derechos de las personas, ¿no? No solo, digamos, tener un trabajo para su propio desarrollo, sino entender que hay una relación con un Estado de Derecho y con los derechos de las personas. Yo hago medicina, hago pedagogía, hago ingeniería, hago arquitectura, hago derecho, etcétera, porque las personas con mi trabajo están en la posibilidad de acceder a alguno de los derechos: vivienda, justicia, educación, salud, etcétera, seguridad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante pensar este sueño de una universidad peruana que además esté vinculada a los territorios. Necesitamos que la Universidad Intercultural de Bagua o la Santo Toribio Mogrovejo en Amazonas estén vinculadas al desarrollo de la región Amazonas, que sean espacios además muy interculturales, porque ahí es zona de territorio Huampis, territorio Guajún. Que en Ucayali ocurra lo mismo, ¿no es cierto? Donde hay ashánicas, donde hay shipibos conivos. Y en general, en todas las universidades tengamos un vínculo profundo con el Perú, con el territorio en el que estás, porque eso es lo que produce profesionales que están pensando en el proyecto de país al cual contribuyen. ¿De acuerdo? Creo que, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo construimos esa universidad comprometida con el desarrollo del país, un desarrollo con justicia, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Entonces, eso es lo que hay que ahora plantearnos como pregunta para hacerlo. Creo que lo que hemos logrado con la reforma del 2014 ha sido decir, ¿es posible o no es posible que tengamos universidades de calidad?
Y la respuesta es que sí es posible. Ahora, necesitamos que esas universidades de calidad, digamos, estrechen su compromiso con el desarrollo de este país, de su gente, ¿no? Esa es creo que la tarea que ahora nos toca hacer, ¿no? Sí, una educación universitaria óptima, pero con responsabilidad social de la universidad con su entorno, que creo que ese es el... Palabra de educador, además, Severo, además especialista en políticas educativas que creo que tienen vigencia en este momento. Gran responsabilidad de todos los actores y de foro educativo que está liderando. Gracias por esta oportunidad. ¿Qué es lo que se viene en lo inmediato, en la agenda, además que está de aniversario foro educativo, Severo? Bueno, nosotros continuamos preparando nuestro seminario nacional que se va a realizar a fines de octubre y lo que vamos a hacer justamente a partir de todas estas cosas que estamos viviendo es que ese seminario exprese esta discusión, ¿no es cierto? Creo que hay que repensar como nunca la educación peruana. Después de la pandemia también nos hemos dado cuenta de la precariedad, de la desigualdad de nuestro sistema educativo y necesitamos recrearlo, mejorarlo, que haya un esfuerzo de creatividad desde los docentes, desde la comunidad, es una cosa renovadora. Y entonces esperamos que este seminario que estamos preparando pueda rescatar, pueda recuperar, pueda ser un espacio, una bocina, digamos, que amplifique la voz de toda la gente que en el país está trabajando por una educación de calidad, con equidad, ¿no? Entonces, estamos en esa tarea ahora, ya espero que podamos tener un espacio aquí con ustedes para explicar y contar cómo y en qué va a consistir este seminario. Y bueno, y lo que se viene también, de todas maneras, es las tareas, porque la sentencia, ¿no?, al declarar fundado el amparo, cambia un poco el escenario. Nosotros estábamos ya listos para empezar a movilizarnos frente a la eventual publicación de la ley. Esto parece ser ya no va a ocurrir, por lo menos no en lo inmediato, y lo que hay que hacer es mantenernos movilizados, mantenernos activos y vigilantes, ¿no es cierto?, frente a la posibilidad de que haya algún tipo de recurso, mecanismo por el cual el Congreso pretenda insistir en que su contrarreforma continúe, ¿no? No podemos permitir eso. Entonces, bueno, estamos atentos y alertas y movilizados para enfrentar cualquier situación. Protesta, propuesta y alerta. Cuente con nosotros en todo lo que se está planificando con Bellece a disposición de la mejora de la calidad. Pocas entrevistas terminan con optimismo, ¿no? A veces hemos tenido entrevistas que quedan en la desazón de que somos un país complicado en el tema político, las contradicciones, los enfrentamientos que no producen sino desazón en la población, pero esta es una entrevista de optimismo y positiva y ojalá que se sigan dando más en otros escenarios de nuestra vida política y social y económica de nuestro país, sobre todo en el tema social. Gracias, Severo, gracias por esta Muchas gracias, oportunidad. Estamos en comunicación, estamos en permanente comunicación. Sí. Felicitaciones al foro educativo, a los educadores y a la parte de justicia, la parte judicial que se han fajado muy bien, y a los jóvenes, que son, creo, nosotros en algún momento hemos sido de la educación pública los tirapiedras, ¿no? Como siempre nos han conocido a los universitarios ahora y va a ser de siempre, pero creo que los jóvenes de ahora tienen otras responsabilidades también iguales que las que tuvimos nosotros en su momento. Los jóvenes siempre serán la prioridad para un país y ojalá que eso siga en esa línea. Gracias, Severo, un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias también.